Meritage fue hace unos años, 7 u 8 años, un proyecto famoso, especialmente en Medellín, diseñado como un proyecto inmobiliario de lujo. Decían para los paisas que iba a ser el gran proyecto, el más lujoso de Colombia. Y el metro cuadrado efectivamente costaba una barbaridad. Lo detuvo el gobierno porque encontró allí platas de las mafias. Y ese fue el motivo del pleito. Se extinguió el dominio al lote. El lote hoy se lo está comiendo la maleza. Literalmente, el lote y esos pisos, esas columnas y esos por lo menos 7 pisos que alcanzaron a levantar allí. La pretensión de los demandantes, después de que les extinguieron el dominio, era por más de 250 millones de dólares. Colombia acaba de ganar el pleito. Que Néstor, aquí hay que hacer una explicación para todos los oyentes que no conocen Meritage. Esto está ubicado en Envigado, vía Las Palmas, yendo entre Medellín y Río Negro, pero el problema es del lote, no necesariamente de esos inversionistas que querían levantar el complejo hotelero y de apartamentos. La pelea, que es una novela de mafia, es por el lote de un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, al que después absuelve la corte en 2007, que regresa a Colombia y le cuenta a la misma fiscalía que ese lote donde se estaba construyendo Meritage se lo había quitado la oficina de Envigado bajo la modalidad de secuestro, que secuestraron a su hijo y le obligaron a firmar un documento en blanco que resultó ser el traspaso. El señor López. El señor López, que acusa a uno de los integrantes de la oficina de hacer ese proceso. Y como el señor López había estado extraditado a Estados Unidos, ahí es que la fiscalía empieza la investigación y determina que el lote debe pasar a extinción de dominio por pertenecer a estos narcotraficantes y por estar relacionado con la oficina. Hay inversionistas, hay traquetos, hay una decisión del gobierno de entonces y ahora hay un fallo del CIADI, que es el Centro Internacional de Arbitraje. El doctor John Camargo es el director de la Agencia de Defensa Jurídica, abogado. Doctor Camargo, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a Ricardo, al padre y a toda la mesa, a todo su equipo. Gracias. Doctor Camargo, ¿nos salvamos de cuánta plata? ¿250, 260 más yo intereses? Un poco más, porque ellos reclamaban 250 más intereses y a una tasa LIBOR que ronda por el 5%, estaríamos hablando de un poco más de 300 millones de dólares, que sería cerca de 1,2 billones de pesos colombianos. Sí, doctor Camargo, ¿cómo es el pleito? Porque entiendo que hay unos inversionistas que actuaron de buena fe, pero también una cantidad de narquitos, de gente de la oficina de Envigado, ¿no? Pues mire, Néstor, yo me puedo referir a los dos temas, a lo que pasa en el proceso internacional, o a lo que pasó, y lo que pasa en el contexto nacional, que son dos situaciones jurídicas completamente diferentes. En el contexto internacional, que fue el caso que ganamos el día de ayer, pues básicamente el inversionista argumentaba que las medidas adoptadas por el Estado colombiano eran de carácter expropiatorio, ¿sí? Y adicionalmente violaban el estándar de trato justo y equitativo contenido en el Tratado de Libre Inversión con Estados Unidos. Entonces, a la luz de este tratado, quería proteger su inversión y argumentar esas conductas por parte del Estado colombiano. Nuestra defensa, digamos que tuvo como dos frentes. Una primera defensa que no fue como muy a tiempo, porque no contábamos con los elementos probatorios, pero al final yo creo que lo importante fue que logramos demostrar ante el tribunal arbitral que había un tema de seguridad esencial, ¿sí? Y que la conducta del Estado colombiano era legítima, que los poderes regulatorios y de policía, sobre todo en temas de lucha contra la corrupción, en los temas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pues era vital para la defensa de todos los colombianos. Una defensa muy compleja. Ningún país en el mundo se había ganado la excepción de seguridad esencial, ni Estados Unidos, ni Argentina con el tema del corralito. Esa es la importancia del pleito, el concepto de seguridad esencial. Claro, porque de otra manera hubiera sido muy difícil ganarlo, ¿no? Claro, nosotros como Estado, pues digamos que en este contexto no, Néstor, porque es que en este contexto era el inversionista frente al Estado colombiano, ¿no? ¿Y por qué el inversionista no le reclama al dueño del lote sino al Estado colombiano? Porque obviamente hay un tratado
de libre comercio donde se protege al inversor. Pero claro, si hay protección a la inversión en el Estado colombiano, pero no sobre inversiones que tengan conexidades con actos o hechos ilícitos, ¿no? El inversionista se llama Ángel Samuel Seda, ¿verdad? Sí, señor. Y él, usted alguna vez, bueno, digo, la Agencia de Defensa Jurídica, ¿intentó alguna clase de arreglo con él? Pues mire, digamos que en todo tribunal arbitral, los primeros 6 meses, una vez se notifica la disputa, se llama un periodo de enfriamiento, donde las partes pueden llegar a un tipo de acercamiento. Pero digamos que eso es generalizado para todo tipo de arbitraje. Pero pues acá digamos que teníamos claro que no podíamos realmente buscar ningún tipo de acuerdo, Néstor, porque es que realmente, ¿cómo podíamos hacer un acuerdo donde sabíamos que la inversión estaba conectada con dineros provenientes del narcotráfico? Sí, doctor Camargo, en esta decisión internacional, ¿hay alguna noticia o alguna decisión alrededor de quienes invirtieron en Meritage, que son colombianos o extranjeros ilusionados con tener un apartamento en ese proyecto hotelero y de vivienda, que al final ponen sus ahorros y nadie aparece? ¿Esto cobija o llega a tener algún efecto en los reclamos de los particulares que están esperando que les devuelvan la plata? Bueno, yo pienso, a ver, ¿qué les cuento en el escenario nacional? En el escenario nacional tenemos 20 procesos en contra del Estado, ¿sí? Precisamente por los mismos. Esos 20 casos cuestan cerca de 500.000 millones de pesos. Ya tenemos 2 sentencias favorables para los intereses del Estado. Sin embargo, es que aquí, ¿por qué van a demandar al Estado cuando el actuar del Estado es completamente legítimo? Porque no presentan una demanda frente a la fiduciaria, frente a la constructora que era Newport, porque es que realmente aquí el daño no lo ocasionó el Estado. Sí, en este caso, doctor Camargo, el daño no lo ocasiona el Estado y eso es claro, pero el tamaño, la magnitud de lo que significa el lote, de lo que significa Meritage, algunos dicen incluso que el tamaño es tan grande que, por ejemplo, se podrían construir 3 centros comerciales del tamaño del Tesoro, que es de los más grandes de Medellín. Había una cantidad grande de inversionistas. ¿Ese proceso en Colombia sigue su causa a través de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía? Es decir, ¿esto sigue por otra autopista? Yo creo que acá hay varias autopistas, si lo podríamos llamar de alguna manera, ¿sí? Sí. Pues hay un tema de proceso de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que tiene obviamente la acción legítima dentro en el marco de ese proceso. Yo creo que ellos ya darán las noticias sobre el particular. Tenemos otro contexto en el marco de la jurisdicción contenciosa administrativa, que son esos 20 casos que les estoy contando, en los cuales están demandando al Estado colombiano, y eso es otra ruta completamente diferente. Pero yo pienso que acá realmente el precedente que se sentó en el marco del derecho internacional, pues realmente va a respaldar y va a ser un escenario muy favorecedor. ¿Cuántas hectáreas tiene ese lote, doctor Camargo? No, ahí sí me está corchando, Néstor, porque no decir mentiras. Creo que son 50 y pico. 56 hectáreas tiene ese lote. 56 hectáreas y es una de las zonas de mayor valorización en Colombia. ¿Ese lote hoy es propiedad del Estado colombiano a través de la SAE? No, señor, no, señor, hasta ahí no le puedo decir eso. Hasta allá no puedo llegar con mi tema. Mi tema es únicamente la defensa. Pero si la SAE extinguió el dominio, si el Estado... Estaba en un proceso de extinción, o sea, se inició la acción de extinción de dominio, ¿sí? Entonces, digamos que en el marco de ese proceso de extinción, pues digamos es un procedimiento que tiene una serie de etapas y culmina con una decisión, pero yo pienso que ya ahí las autoridades involucradas son las que tendrán que dar cuenta de ello. Digamos, en este caso, realmente me quiero centrar como... yo sé que usted manejaba el pleito internacional, pero me están escribiendo muchas personas desde Medellín, porque esto en su momento fue un proyecto diseñado para paisas pues ricos que querían vivir en un condominio de lujo. Esa gente que alcanzó a pagar plata por Meritage, ¿en qué situación queda después de este fallo, doctor Camargo? Pues mire, yo lo que le puedo decir es que el juicio de extinción de dominio ya está en etapa de pruebas ante el juez competente y ese terreno aún es propiedad de la SAE. Sí, ahí estamos viendo las imágenes del lote. Y me dicen desde Medellín que le pediría, y usted lo debe saber, doctor Camargo, ¿la historia de este lote arranca en la época de Pablo Escobar? Uy,
Mire, esto es un entramado completo, realmente eso es como para escribir un libro, Sí. porque la cantidad de personas que aparecen en esa ruta de adquirientes, si lo podemos denominar de alguna manera, son muchas. Creo que la Fiscalía General de la Nación ha hecho una investigación muy juiciosa, la agencia en el marco de su defensa también lo hizo, que fue lo que logramos evidenciar ante el Tribunal Internacional. Sí, y si está relacionado con Pablo Escobar, me dicen también está relacionado o con los Galeano o los Moncada, que eran pequeñas mafias de los años 90 en Medellín. Yo me quiero remontar a una historia más reciente. Pensemos en que el predio en su momento fue propiedad del señor Iván López, luego aparecieron los hermanos García y bueno, una serie de gente, digamos, como muy trascendental en el marco de ese crimen organizado. Era muy complicado. Sí, pero doctor Camargo, Iván López, para remontarnos al origen del lote de Meritage, era un hombre con un pasado oscuro que se va extraditado hacia los Estados Unidos y allá cuenta la historia alrededor de cómo le secuestraron el hijo y cómo lo obligaron a hacer el traspaso firmando un documento en blanco. No, ahí sí, ya más atrás, ahí sí ya no le puedo dar información, de verdad. No la tengo, para que yo voy a hacer una cosa que, digamos, hoy no sé. Entiendo que la historia del lote es, por un lado, apasionante, y este es el final, por lo menos en lo que corresponde a este pleito. O sea, en mi historia llega hasta Iván López en los años 90 y de ahí en adelante les puedo contar. Vale. Doctor Camargo, ¿qué viene ahora? Es decir, ganado el pleito frente a los inversionistas o al inversionista, al señor Seda, ¿qué pasa con el lote? ¿Tiene algún efecto inmediato sobre el lote? No, señor, no, en ese momento no tiene un efecto inmediato por el lote, como les repito, este era un tema y un pleito en el marco de un arbitraje internacional de inversión. En este contexto creo que se genera un precedente importante para Colombia. No solamente logramos defender el dinero de todos los colombianos, logramos mantenernos defendiendo que el proceso de extinción de dominio es un tema de seguridad esencial del Estado colombiano. Aquí un tema muy importante y no menor es que nos estamos enfrentando frente a una de las firmas de abogados más grandes del mundo, que es Gibson, que es los abogados de Google, de Meta, de Walmart, y lo hicimos con nuestro equipo de trabajo, acompañado obviamente de una firma de abogados con la cual estoy altamente agradecido, el cual tiene una colombiana de por medio, que es Jimena Herrera, y creo que para Colombia, en un caso tan complicado, que estaba en alto riesgo de perderse, pues es una noticia trascendental para el país, más en estos tiempos. ¿Usted hace cuánto trabaja, doctor Camargo, en la Agencia de Defensa Jurídica? Yo trabajo hace 12 años, yo fui la primera persona que ingresé a la agencia y pues me he paseado por todas las direcciones técnicas de la agencia. Vale, y llega a la dirección hoy y le toca el desenlace de este pleito. Doctor Camargo, muchas gracias. A usted, Néstor, y a todo su equipo, mil gracias. Y obviamente a los equipos que han trabajado de aquí para atrás. 7 de la mañana, 22 minutos. Estás